Vamos acá. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la parte de agua y economía de la unidad 4, agua y sociedad. Y vamos a hacer foco en esta parte de la unidad en lo que es la valoración económica del recurso hídrico, que está establecida en el principio cuarto de Dublín: el agua tiene valor económico. Entonces vamos a entender y vamos a aterrizar finalmente en los principios de Dublín más en profundidad, y una comparación con otros principios, con otra visión un poco más andina, más cercana a nuestra realidad, que por ahí se contrapone con esta visión occidental de los principios de Dublín. Para entrar en tema, creo que algo se los avancé en otra charla, respecto a la valoración de las cosas, existen dos posiciones filosóficas bien antagónicas, ¿no? Bien dicotómicas, bien extremas. La primera va desde una visión holística, ¿no? Sistémica, completo. Digamos, el humano pertenece a un todo, y es hermano de la natura, y somos todos parte de un todo. Digamos, ese concepto holístico tiene un enfoque respecto al valor de que las cosas tienen valor por el hecho mismo de existir, es decir, por el hecho de su existencia, un valor intrínseco per se, es decir, por el hecho de estar. Y la otra visión totalmente diferente es la que finalmente adopta nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, es aquella que establece que el valor de algo, de cualquier cosa, en este caso hablamos del valor del ambiente, digamos, que es más difícil de resolver o de clasificar. El valor está en función de cómo se lo asigne la persona, digamos, ¿no? En una visión antropocéntrica, es decir, el hombre en el centro de esa visión, de esa cosmovisión. El caso contrario es que el hombre no está en el centro de su visión, ¿no? Es parte de un todo, pero no es central. En un paradigma antropocéntrico, el valor depende de quién se lo asigne, ¿no? Entonces, nuestra economía asume esa segunda posición. Quienes expresan el valor de los recursos naturales y el ambiente son los stakeholders, los usuarios, ¿no? Que pueden ser actuales o futuros, ¿no? Pero son interesados en ese bien, ¿no? En ese servicio, en ese recurso, actuales o generaciones futuras, pero es asignado por quien lo va a usar, quien está interesado. Por otro lado, podemos decir que el agua en nuestras sociedades cumplen 4 funciones vitales para el buen bienestar, para el bienestar de esa sociedad, de esa comunidad. El agua debe cumplir 4 funciones básicas. Las primeras 2 las vimos también en los principios de Dublín. La primera establece que el agua es fuente de vida, es el componente básico de todos los sistemas integrados que proporcionan los medios para sostener cualquier clase de vida, ¿no? Eso está aceptado por todos. Sabemos que sin agua no hay vida. Entonces la primera función es, creo que la más importante. La segunda es que participa como recurso, como oferta para la producción de bienes y servicios en general. Entonces la producción de bienes y servicios entendemos la componente económica. Entonces el agua funcionaría como materia prima, como oferta disponible, utilizada para producir un bien o un servicio que es económicamente rentable, digamos. Y esa función también está explicitada en el cuarto principio de Dublín, que establece que el recurso hídrico tiene un valor económico, porque forma parte de esta cadena productiva de bienes y servicios. ¿Se entiende? Las 2 primeras son las más entendibles, digamos.
Si yo les pregunto cómo funciona el agua en una ciudad, estas dos primeras saltan en primera instancia. La que empezó a incorporarse una vez que el tema ambiental fue puesto a discusión, es decir, a partir de la década de los 70, más o menos en 1977, cuando se hizo la Convención de Mar del Plata en Argentina, el mundo entero y toda la ciencia acompañaba la visión de ambiente, es decir, empezar a entender el marco en el cual estaban insertos las ciudades, las metrópolis, o el hombre, y cómo interactuaba. Y la economía ambiental empezó a surgir en esas épocas, eh, la preservación del ambiente, el derecho ambiental, ¿no? Empezaron a aparecer leyes ambientales que antes no se garantizaba, como hoy en día, por medio de la Constitución, tengo derecho como ciudadano argentino a gozar de un ambiente sano, por ejemplo. Bueno, eso no estaba en épocas pasadas y fue un proceso de incorporar al ambiente como parte de nuestro desarrollo social. Entonces, la tercera función del agua es como un receptor de efluentes, por ejemplo, contaminados. Y es un receptor que diluye nuestras contaminaciones, es decir, es un medio que recibe los residuos y desechos de todas las producciones o servicios de esa sociedad, eh, y diluye esa contaminación y la sigue transportando hacia aguas abajo si se tratara de un río, por ejemplo, o del mar. El mar es el principal receptor de toda la porquería del mundo, digamos, ¿no? Y es el mayor diluyente por su envergadura, por su volumen. Así todo, los invito a que busquen en internet un concepto que se llama islas de basura, y van a ver que el océano, por más gigante que sea, no es capaz de asimilar toda la contaminación del hombre. Digamos. Hay ciertos elementos que no pueden ser degradados, y el agua en este caso no cumpliría esta función de receptor y degradador de la contaminación. Pero es importante esta tercera función porque desde el punto de vista económico, esto se denomina como externalidad. Es decir, cualquier producción de un bien o servicio genera un efluente que, por los principios de eficiencia que vimos en la unidad anterior, conviene gestionar su reutilización, su reciclado, su mejoramiento en calidad, para volver a ser incorporado como materia prima, es decir, volver a utilizarlo acá como oferta, digamos, ¿no? Porque existe un beneficio económico en el caso de buscar esa eficiencia, ¿no? Entonces, en la economía tradicional eh, no estaba este componente de recirculación, de este flujo, porque es un flujo económico en realidad. Y la economía ambiental ya lo empieza a incorporar. En otros años presentábamos, creo, el esquema tradicional de la economía y la diferencia con la economía ambiental. Creo que este año la hemos sacado, o hace un par de años ya la hemos sacado, pero seguramente lo van a ver en economía cuando vean economía ambiental, y van a ver que eh, está incorporado esta parte fuera del ciclo, como un medio receptor y como una oferta, una potencial oferta. Por ejemplo, un reuso es una potencial oferta, digamos, hay un círculo virtuoso económico, una economía circular. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a incorporar materia prima de una calidad determinada por una norma que establezca esa condición, y estoy haciendo un beneficio económico, estoy reduciendo costos y generando más beneficios. Entonces hay una economía circular ahí.
Bueno, entonces esa tercera función es importante, ¿no? Como un medio receptor de toda la contaminación. Y finalmente hay una cuarta función importante que todavía no está del todo entendida por la sociedad, no está del todo cuantificada, porque para poder incorporar estas funciones hay que cuantificar económicamente, con un signo peso, digamos, o dólar, en, en nuestra economía, digamos. En los servicios ecosistémicos que presta el agua, que brinda el agua, son de difícil magnitud, de difícil cuantificación económica, ¿sí? Por ejemplo, los bienes naturales, en este caso estamos hablando del ambiente en general, para no irnos tan específicamente al agua, ya vamos a ir bajando ejemplos del recurso hídrico, pero en líneas generales la naturaleza eh, o el medio ambiente presenta servicios, ¿sí? Como paisajes, reducción de calor, reducción del efecto de isla de calor, eh, reducción de dióxido de carbono, banco de semillas, bueno, un montón de servicios que, biológicos, ¿no? Ecológicos, que deben ser cuantificados económicamente para ser incorporados en el mercado, por ejemplo, ¿no? Para ser incorporados como un beneficio, ¿sí? Que va a modificar, en definitiva, el precio, que es lo último que vemos, ¿no? Em, Después vamos a hacer una buena diferenciación entre valor, costo y precio, y vamos a entrar un poco en economía clásica de curvas de oferta y demanda. Para seguir avanzando, hablamos de las cuatro funciones. eh, Vamos a ver estas cuatro clasificaciones de bienes desde un punto de vista económico. Existe una clasificación diferente desde un punto de vista jurídico, lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, en las cuales clasifican a las cosas, eh, en función de distintos criterios. En este caso vamos a explicar y utilizar estos cuatro tipos de clasificación o naturaleza económica de los bienes. Desde los bienes públicos, los bienes privados, los mixtos y los comunes, ¿no? Entendiendo estas cuatro, y después público y privado desde un punto de vista jurídico, yo creo que es suficiente. Desde un punto de vista económico, existen dos principios con los cuales podemos clasificar en estos cuatro, digamos. Podemos tomar una cosa, un lápiz, y decir, es un bien privado en este caso porque cumple este principio y porque cumple este otro principio. Y ellos son el principio de rivalidad, que establece que el uso de un bien por parte de un consumidor, digamos, reduce su uso para otra persona. Y estamos hablando de cosas que se agotan, serían, por ejemplo, si existen en el mercado 1000 unidades de este lápiz especial, porque hay una producción única de 1000 unidades, y yo adquiero una, estoy dejando una menos disponible para que otros accedan. ¿Se entiende? Entonces hay rivalidad. Eso significa rivalidad. El uso de este bien reduce su uso para que otra persona pueda acceder a este bien. El otro principio es el principio de exclusión, que establece que para que yo pueda disfrutar de esta lapicera, tengo que pagarla. Entonces, si no tengo la plata para comprar esta lapicera, que es única y que hay 1000 unidades solamente, no puedo acceder a este bien. Entonces, en el primer caso, en el primer tipo de bien, el bien privado,
estos dos principios se cumplen. Es decir, existe rivalidad y existe exclusión. Es decir, es un bien. Estamos hablando de una cosa que se agota, que puede tener una cantidad de producción, un stock definido, y no hay más. Y aparte tengo que acceder pagando un precio. Acá donde aparece la palabra precio. Yo pago un precio por este bien. El precio de ese bien sale en función de una relación entre oferta y demanda. Acá ya estamos hablando de oferta y demanda netamente económica, desde un punto de vista económico. Hemos hablado mucho de oferta y demanda hídrica, del recurso hídrico. Acá ya le estamos poniendo un signo peso adelante. ¿Qué significa? Que el precio lo regula el mercado a través de una relación oferta-demanda. Y que si yo quiero adquirir una unidad de esta lapicera, que solamente hay 1000 unidades producidas, el productor de esa lapicera gastó para su producción una serie de costos. Costos de luz, costos de horas hombre, costos de materia prima, etcétera, etcétera. Y a medida que aumenta su producción, el costo marginal que le produce, que le genera producir una unidad más, va a depender del tipo de producto que está desarrollando. Es decir, hay curvas de oferta que crecen muy rápido y hay curvas de oferta que son más planitas, digamos. La pendiente de esa curva va a dar, digamos, hablando en términos económicos, la elasticidad de esa oferta, digamos. Es decir, si no le produce tanto costo hacer más unidades, la curva se aplana, digamos. Por otro lado, para llegar al precio de ese bien privado, el productor le sube a los costos un beneficio, el beneficio del productor. ¿Sí? Eso por un lado, por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, es decir, el consumidor está dispuesto a pagar una unidad a un determinado valor. Esa disposición a pagar es diferente, entre todos es diferente, porque yo puedo llegar a valorar esta lapicera mucho más que otra persona que tengo al lado. ¿Por qué? Y porque yo me enamoré de la lapicera porque parece una lapicera que me regaló mi papá y ya no lo tengo a mi papá, entonces yo la quiero porque me va a recordar a mi papá. Ese valor interno, que es propio, no lo va a compartir otra persona. Entonces, el valor que yo le pongo a esta lapicera, por decir $200, quizás le parezca a otra persona muchísimo superior a su valor, que capaz que él pagaba hasta $10. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a estar dispuesto a pagar mucho más que otra persona, porque le di un valor, ¿sí? Que es el techo, digamos, eh, el cual yo estoy dispuesto a pagar. La suma de todas esas disposiciones a pagar conforma una curva que decae, digamos, y la intersección de esas dos curvas genera un precio, un punto de equilibrio que da una idea de cuánto debe valer, cuánto debe costar ese producto, cuánto debe costar, cuál es el precio que deben pagar los consumidores, y existe para cada lado, para el productor y para el consumidor, un beneficio, porque el que paga ese producto con el precio en función del punto de equilibrio, también le queda un beneficio del comprador, ¿sí? Porque si no, no lo compra. Si está ese precio de equilibrio por encima del valor que él le puso, no lo va a comprar, ¿sí? Es como si yo entro a una zapatería y veo en la vidriera un par de zapatos y le asigno un valor. Yo digo, por eso par de zapatos pago 5.000 pesos y hasta ahí llega mi bolsillo o hasta ahí quiero pagar, y entro y sale 3.000, yo lo compro y salgo contento, porque tengo un beneficio del comprador de 2.000. El que produjo ese par de zapatos lo produjo a un costo de 1.000 y tiene un beneficio de 4.000. Entonces también el costo le conviene. El precio ese le conviene. ¿Se entiende?
Bien, esa es la parte fácil. Ya después lo vamos a ver un poco más explicado nuevamente con las curvas de oferta y demanda, pero es la parte fácil. Ejemplos de bienes privados: la lapicera, una golosina, cualquier cosa que compramos. En los bienes públicos es todo lo contrario a los bienes privados. No hay exclusión y no hay rivalidad. ¿Sí? Todos tenemos acceso y no pagamos por eso. Y no afectamos, en la medida que no nos entorpezcamos, a el uso. Por ejemplo, las luminarias, un ejemplo. Vamos a ver muchos ejemplos más. Los bienes comunes es otro tipo de bien. Acá es una mezcla. Estos dos que vienen, los comunes y los mixtos, tienen parte y parte de estos dos. Por ejemplo, en los bienes comunes existe rivalidad, pero no hay exclusión. Es decir, es un pseudo bien público. Todos podemos acceder. Es decir, no hay que pagar para poder acceder. No lo puedo comprar, no lo puedo adquirir. ¿Sí? Pero sí hay rivalidad. Por ejemplo, los peces. Los peces, yo puedo ir a pescar. Y si tengo capacidad, pesco todo lo que yo quiero y vendo. Es un recurso. La pesca es un recurso económico de gran valor. ¿Cualquiera puede pescar? Cualquiera puede pescar. ¿Sí? Pero hay rivalidad. ¿Por qué? Porque los peces se agotan. Entonces, cuando el bien se agota o se contamina, se dice que es un bien común. Existe rivalidad, pero no exclusión. Después están los bienes mixtos. Los bienes mixtos es una mezcla entre bien privado y bien público. Vamos enseguida a definirlo un poco mejor. Yo les pregunto ahora, ¿de qué tipo de bien es el agua? ¿Qué les parece? Entonces, contestar la pregunta de qué tipo de bien es el agua es difícil porque el agua está en todas, digamos, ¿no? Hay ejemplos, que lo vamos a ver enseguida, que el agua puede estar ubicada en cualquiera de estos 4 tipos de bienes. Acá, por ejemplo, podemos ver una gráfica donde representamos en el eje Y el principio de exclusión, más exclusión y menos exclusión, y en el eje de las X el principio de rivalidad, menos rivalidad y más rivalidad. Cuando no hay rivalidad, o es mínima la rivalidad, y es mínima la exclusión, o no hay ni exclusión ni rivalidad, eran bien públicos. Por ejemplo, el agua que usamos para goce estético y recreativo y público, es todo público. Por ejemplo, un lago. El uso que yo le doy a ese lago puede ser estético, goce estético. No debo pagar y no lo agoto de mirarlo. No agoto el lago de mirarlo. Entonces, es exclusivamente un bien público. Nos vamos a la diagonal contraria. Cuando yo Mira, qué tengo... loco, porque en el práctico 1 un par pusieron que el goce estético es consultivo. Bueno, ahí está. El goce no gasta. El goce estético, disfrutar el turismo, si le buscamos el pelo al huevo, podemos decir que no existe nada que no consuma, digamos. Porque en definitiva, que yo vaya a un lago a disfrutar el lago, no lo consumo per se. Pero si yo voy al lago y tiro basura y rompo todo, y bueno, estoy generando una externalidad negativa que en definitiva va en detrimento de la calidad de ese bien público. ¿Se entiende? Entonces, si yo no hago un buen uso, en realidad estaría siendo no consultivo. O sea, estaría siendo consultivo, porque estoy incorporando una contaminación. Pero eso es hilar muy fino,
Y en líneas generales, cualquier tipo de este uso que no afecta la cantidad, sacando de lado el tema de la calidad, no afecta la cantidad, se dice que es que no hay exclusión ni rivalidad. Es decir, no lo consumo ni tengo que pagar para acceder a él. ¿Se entiende? Entonces, si yo miro las cataratas del Iguazú y no las estoy gastando, no va a bajar el caudal porque las mire. Y también puedo hacer un uso de las cataratas desde donde estoy, desde acá de mi oficina. Puedo estar pensando en un viaje que voy a hacer a las cataratas o la intención de que mis hijos vayan a ver o a disfrutar algo que yo disfruté. Entonces estoy valorando a un futuro y a una generación futura ese bien. Entonces yo no lo estoy gastando. Es un uso no consultivo. Seguimos con la gráfica. Si nos vamos en esta diagonal donde existe rivalidad y existe exclusión, nos encontramos con un bien privado. Por ejemplo, en el caso del recurso hídrico, el agua envasada. Una botella de agua mineral es un bien privado. Y después tenemos estas dos diagonales que si hay rivalidad pero no hay exclusión, estamos en el grupo del bien común. ¿Por qué hay rivalidad? Porque se agota, porque se contamina. El típico ejemplo es el acuífero, el recurso subterráneo. Y en la otra que nos queda es que existe exclusión, tengo que pagar para acceder a él, pero no existe rivalidad, es decir, que no se agota. Este es un poco más complejo, porque este se llama mixto, porque tiene algo de privado y no existe rivalidad, es medio público. En el caso que veíamos, por ejemplo, no les terminé de decir, el típico ejemplo de un bien mixto son las vacunas. ¿Por qué? Porque yo existe, existe exclusión. Porque para la vacuna tengo que o hacer fila o pagarla. Eh, o es un costo que de alguna forma lo pagamos, porque puede venir subsidiado, digamos, pero existe una exclusión. Pero no debe haber rivalidad, en tanto no exista una congestión, por ejemplo. Y el otro ejemplo típico de bienes son los pastos. Los bienes comunes, las pasturas, es un bien agotable, pero es público. Es decir, yo tengo un rebaño de ovejas y tengo un campo que no es privado, es un campo público. Y yo puedo llevar mis ovejas a que pasten ese pasto que es público, no es de nadie. Pero un vecino mío que tiene su campo y tiene ovejas como yo, puede llevar sus ovejas a ese campo público y sí. Pero ¿qué pasa? Si ambos llevamos las ovejas a ese campo público, ¿qué va a pasar con el pasto? Y se va a acabar, digamos. Si no nos organizamos, si no nos ordenamos en el uso de ese bien público, sufrimos los dos una externalidad negativa grande porque se va a agotar ese recurso. Lo mismo pasa con los peces y pasa lo mismo con el agua subterránea. Sí. ¿Todos podemos acceder? Sí, porque es pública. El agua subterránea de los acuíferos es de todos. Nadie puede comprar y acceder a ser excluyente. ¿Sí? Nadie puede ser excluyente del agua subterránea. No se puede comprar. ¿Qué se paga? Se paga el pozo, se paga la ejecución para llegar para tener la disponibilidad, pero eso es otra cosa. El agua de por sí subterránea es pública. Ahora, si nuevamente el ejemplo, yo soy un productor agrícola y hago un pozo en mi propiedad, invierto en maquinaria, en perforación, etc. Y llego al recurso subterráneo y empiezo a regar con ese recurso subterráneo.
y empiezo a producir. ¿Mm? Y en función de mi costo de energía, por ejemplo, para poder extraer el agua necesito bombearla. Entonces hay un costo energético. Que yo ese costo se lo voy a impactar al precio del producto que estoy produciendo. ¿Sí? Y una vez que amortice la inversión, bueno, va a ser beneficio. Y va a ser mucho más barato que traer un canal o un acueducto, por ejemplo. Entonces es un costo de oportunidad que yo tuve de hacer el pozo. Ahora, mi vecino tiene también una propiedad, una finca, que tiene también una producción agrícola. ¿Tiene derecho a hacer un pozo en su propiedad? Todo el derecho. ¿Tiene derecho a usar el agua subterránea? Todo el derecho, es un agua pública. ¿Cuál es el problema? Y que si ambos productores accedemos al recurso de una manera no consensuada, no gestionada, no administrada, hacemos decaer la cantidad y o la calidad del recurso subterráneo, en detrimento de ambos. Entonces, eso se lo conoce como la tragedia de los comunes. Digamos. Enseguida lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, vimos que el agua está ejemplo de todos los tipos de bienes económicos. Y vamos a salpicar un poco con diferencias para entender bien cómo poder clasificarlos. La diferencia entre bien privado y público es fácil, porque de manera innata sabemos diferenciar. Ambos tipos de bienes satisfacen las necesidades del consumidor. Acceder a un bien público o privado satisface mi necesidad. La necesidad del goce estético, si yo voy al Carrizal a navegar, es un bien público. O la necesidad cultural de comprarme, o cultural o patrimonial, de comprarme algo para mi inversión, por ejemplo. Ambos bienes satisfacen las necesidades del consumidor. En el caso de los bienes privados, pueden ser utilizados única y exclusivamente por quien los compra, quien los posee. Ahí está el principio de exclusión. ¿Sí? Tengo que pagar. Me excluyen si no pago. Los bienes públicos no me pueden excluir. No pueden ser utilizados ni exclusivamente, ni pueden ser adquiridos ni poseídos por nadie. Esa es la diferencia que rápidamente entendemos de diferencia entre bien público y privado. No lo puedo comprar. No puedo comprar el aire. No puedo comprar el mar. Otra diferencia, existe competencia. Acá está el principio de rivalidad. Existe competencia por su apropiación. Existe competencia por ver quién es el primero que compra la Mac 15. No sé. El Apple, ¿se entiende? ¿Por qué se hacen filas y filas para comprar el último iPhone, el último MacBook, etc.? Porque hay competencia. Para ver quién es el primero que adquiere ese producto. Va a haber competencia para adquirir ese producto antes que se acabe. ¿Se entiende? En el caso de los bienes públicos, no existe esa competencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bienes públicos son no fungibles. Fungible significa agotable. Fungir es gastar. Entonces es algo gastable, algo que se agota con el consumo. Eso es fungible. Los bienes públicos no son fungibles. Los bienes privados, la mayoría son fungibles. Ahí está el principio de exclusión, y ya les dije que no. Bien. Y después tenemos otro cuadro de diferencias. Bien ordinario es un sinónimo de bien privado. Y acá vamos a comparar el bien ordinario o bien privado respecto al recurso hídrico. Un bien ordinario en general. Un bien ordinario en general lo puedo producir. Es decir, para llegar a adquirir un bien privado tiene que haber una producción. Es algo creable. El recurso hídrico, el agua, no es producible. No puedo crear agua. Esto es lo que yo le discutía a este profesor, diciendo que quizás con la tecnología se pueda llegar a crear agua.
pero no, en líneas generales no es producido. El bien ordinario es homogéneo, es decir, el bien privado, perdón, se produce respetando ciertas tolerancias, ciertas normas, ciertas reglas. Entonces, todas las lapiceras que produce esta empresa van a salir más o menos iguales con cierta tolerancia. Pero es homogéneo. Acá está el control de calidad de esa producción. El recurso hídrico es totalmente heterogéneo. Hemos visto en las unidades iniciales que el agua tiene una variabilidad espaciotemporal muy grande. Es decir, está y no está, y en calidad y tiempo en forma diferenciada en función de muchas variables, ¿no? El tema de movilidad. Un bien, acá hay, el bien ordinario puede ser inmueble y mueble. Pero en definitiva puede haber, el bien ordinario puede haber una movilidad total. Puedo comprar la lapicera y ponerme en el bolsillo y llevarla de paseo. En el caso del agua, está acotado esta movilidad. Es decir, para poder trasladar agua de un lugar a otro, yo necesito una infraestructura, necesito un canal, un acueducto. Necesito inversión. Está acotado, y está acotado por la pendiente, está acotado por la longitud que puedo obtener. Digamos, un acueducto de 2000 kilómetros y no va a ser factible económicamente. Capaz que me dan las pendientes, pero es ilógico. Entonces, hay un sistema que lo acota. Más allá del sistema hídrico, más allá de la cuenca, porque puedo hacer trasvase de cuenca. Es decir, la cuenca no es frontera total de la disponibilidad del recurso, ¿sí? Nosotros la ponemos como, la vamos a ver bien en la unidad 5 de gestión integrada del recurso hídrico, como que la cuenca, que en definitiva es el sistema hídrico, es el ámbito ideal para gestionar el agua. Pero ¿qué pasa? Si yo trasvaso agua de una cuenca a otra, y bueno, se me amplía el espacio que tengo que gestionar, porque no es una cuenca, sino ya serían dos cuencas. ¿Se entiende? Entonces, el sistema, donde dice acotado por el sistema, es por la forma en la que yo tengo que mover ese recurso, y tampoco puedo hacer cualquier cosa con el agua, digamos, ¿no? Me costaría mucha energía subir el agua, ¿no? Me cuesta mucha energía bombearla. Entonces va a haber un límite de bombeo, un límite de capacidad de las bombas, límite económico, etcétera. Otra característica de un bien ordinario, o un bien privado, es que es previsible. Esto está ligado a la homogeneidad. Digamos, puedo prever la calidad en función de la estadística de producción, o la marca, por ejemplo. Yo puedo comparar distintas calidades, distintas marcas, y sé cuál es mejor o peor, porque conozco la calidad de la producción, por ejemplo. Yo puedo predecir, puedo anticipar su calidad, por ejemplo. En cambio, el recurso hídrico es totalmente aleatorio. Existe una variabilidad ahí estocástica que hay que tener en cuenta. No es previsible en general. Existen técnicas estadísticas que me permitan reducir esta incertidumbre. Por el hecho de ser un bien ambiental, un bien natural, tiene una dispersión, una aleatoriedad intrínseca, ¿no? Existe el concepto de estacionariedad, que con técnicas estadísticas puedo llegar a reducir las incertidumbres, ¿no? Es un bien privado, generalmente un bien ordinario es sinónimo de bien privado, y en el caso del recurso hídrico es todo. Vimos ejemplos de los cuatro, ¿no? Acá dice mixto público-privado, pero también es común. Es un producto fungible, les dije que era fungible, ¿no? Gastable, que se consume con su uso. En cambio, el recurso hídrico puede ser producto, puede ser un resultado, puede ser un insumo, una materia prima,
O sea que lo puedo consumir, es consultivo y no consultivo, las dos cosas. ¿Mm? Reponible, acá hay una, y este es degradable, agotable. Fíjense las diferencias. Uno lo puedo reponer, lo puedo producir. Existen otros tipos de bienes que no son ordinarios, que no se pueden reponer. Por ejemplo, un cuadro de Van Gogh no es reponible, no es intercambiable. ¿Mm? Esa es la gran diferencia con otros tipos de bienes. En cambio, el recurso hídrico yo lo puedo reponer, pero también hay conceptos de calidad y de cantidad. Se agota en cantidad y se degrada, se contamina en calidad. Es controlable, va a estar relacionado con la homogeneidad, con la producción, y acá tengo déficit y excesos no controlados de consumo. Bien, entonces, un resumen. Los bienes privados, otros sinónimos son bienes particulares y otros sinónimos bien ordinarios. En general, los bienes privados tienen la característica de que pueden ser usados única y exclusivamente por quienes los compra o los posee o los adquiere. Existe competencia o rivalidad de consumo, es decir, una vez que se compra, se consume, impide la disponibilidad para otra persona, se va agotando su stock. ¿Eh? Y existe el principio de exclusión. Quien no paga queda fuera. Y vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense que existen bienes, estos son los típicos, ¿no? Las cosas. Pan, carne, lápiz, cuaderno, las tengo que comprar, se agotan si hay falta de stock. Están los dos principios de clasificación como presentes. Bien. Pero, por ejemplo, existen bienes de naturaleza económica privada, pero que son declarados legalmente públicos. Por ejemplo, la educación. Entonces, existe la educación privada, pero tiene una parte pública, digamos. Entonces, ahí serían entre mixtos y comunes. La salud, existe salud, servicios de salud privada, que se comportarían como un bien privado, y existen servicios de salud públicos como un bien público. Los bienes públicos, un sinónimo es social, un bien social o un bien público, totalmente lo opuesto al privado. No tiene principio de exclusión, no existe exclusión y no existe rivalidad. Cualquiera puede gozar de los bienes, no hay competencia, y ninguna persona puede ser excluida, no le puedo cobrar. Y esto es importante, en tanto no haya congestión. Si todos vamos a comprar el pan, y bueno, va a explotar el negocio donde vamos todos a comprar el pan, ¿se entiende? En el caso de un bien público, ahí hay exclusión y rivalidad. En el caso de un bien público, si todos vamos a usar el carrizal, por ejemplo, ya que mencioné el embalse, y bueno, nos vamos a atropellar, nos vamos a incomodar, lo vamos a contaminar, entonces va a empezar a existir una exclusión. Y hay un comentario que lo vamos a seguir profundizando más adelante. Se dice que en el caso de los bienes públicos, el mercado, como instrumento económico donde se relaciona la oferta con la demanda para obtener el precio de equilibrio, que es lo que expliqué antes, al principio de la charla, el mercado no funciona como instrumento en el caso de los bienes públicos. Falla su uso porque los beneficios del consumidor y el productor no están claros, digamos, ¿no? Entonces necesita ahí un apoyo del Estado, digamos, para regular eso. Y no existe mercado. Aunque puede existir, yo le dije que en el caso del agua, existen países donde el agua es totalmente privada. Entonces está el mercado que rige el precio. Y si ese mercado anda bien, con un apoyo, con una regulación del Estado, porque imagínense
que una empresa multinacional compra toda el agua, todo el recurso hídrico de una comunidad, y al tener tanto poder, esa comunidad no puede competir. Entonces accede a toda el agua y bueno, genera un monopolio. Entonces, y después lo vende al precio que disponga ese comprador, ese único comprador. Entonces se tergiversa, falla el mercado. Entonces tiene que estar regulado para poder, digamos, funcionar. Pero imagínense el aire. El aire no puede haber un mercado. ¿Mm? Es un bien totalmente público. Fallaría el que quiera comprar el aire y vender. ¿Mm? Los ríos son totalmente públicos. Todos los ríos, todo curso de agua permanente es público. ¿Mm? Y no solamente el agua es pública, sino el cauce es público. Es decir, el lecho donde transita el agua es público. Los espacios verdes, un parque, por ejemplo, y acá empiezan a haber connotaciones más de mixto y común. Si todos vamos al parque, y bueno, lo explotamos al parque. Entonces hay que entender una forma de asignar ese uso, digamos, ¿no? De ordenar ese uso. Si el parque, el parque podría llegar a cobrar un peaje, por ejemplo. Un peaje es un costo para usar un camino, una ruta que es pública, ¿sí? Pero requiere un mantenimiento. Entonces lo que estás pagando en realidad es el hecho de que esté mantenida la ruta. Pero es un bien público que te están cobrando. Entonces ven que empiezan a tergiversarse y a separarse estas clasificaciones, por ahí no son tan claras. Los bienes comunes, entonces, son importantes en el tema de los recursos hídricos porque encierran un concepto muy importante que es la sobreexplotación de ese bien. En líneas generales, el bien común, todos tienen acceso, o sea, es casi como un público, no puede haber exclusión, todos podemos acceder. Pero hay rivalidad, porque se agota. Hay rivalidad como los bienes privados. Pero en el caso del acuífero, hay un concepto de sobreexplotación. Y hay un principio conocido como la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Me va a salir el nombre ahora, Ostrom, no me acuerdo el nombre, pero una mujer, Ostrom, ganadora de un premio Nobel, no me acuerdo en qué año, empezó a debatir estos conceptos ambientales, ¿no? A nivel global inclusive, y fundamentando la tragedia de los bienes comunes como esto que les comentaba de los pastos, las pasturas, ¿no? Ese ejemplo, se va a agotar ese bien para el que estaba usando ese bien común en detrimento de todos los usuarios, ¿no? Y ahí están los ejemplos que mencionamos: agua subterránea, bosques, peces. Los bosques es lo mismo. El bosque, un bosque natural, yo puedo acceder y talarlo. Es un bien público, el bosque, por sí. Pero si todos talamos, y no dejo yo que crezcan, no planto, y bueno, estoy haciendo una minería de los bosques. La minería es agotar el recurso. La minería, ¿por qué es tan consumtiva? Y porque no puedo reponer el suelo. Porque el suelo, lo vamos a ver en la unidad 7, vamos a ver cómo se forma el suelo, cómo se forman los minerales. Y no lo puedo crear. No puedo crear suelo para poder seguir produciendo. Entonces, esos son el típico caso de los bienes comunes. Cuando se dice que se hace minería del agua, por ejemplo, es porque estoy sobreexplotando el recurso. Lo estoy agotando. En el caso del agua subterránea, yo lo que estaría, en el caso de un uso excesivo, que supere la recarga, por ejemplo, la recarga media anual, o
yo estaría accediendo a un volumen de agua que no se va a reponer en el ciclo de vida del hombre, digamos, porque para formar ese acuífero tardó decenas y miles de años en poder acumular esa agua. Si yo excedo la recarga natural anual o secular, que es de más años, ya estoy haciendo minería. Estoy agotando totalmente el recurso, ¿no? No solamente hablar de la contaminación, de que si todos accedemos al recurso subterráneo, de alguna manera está siendo vulnerable, más vulnerable el acuífero, por ende contaminable, y si se contamina, casi que no se puede remediar y vamos a perjudicarnos todos porque va a estar el agua salina, que es lo que ha pasado en Mendoza, por ejemplo. En líneas generales, los bienes comunes son aquellos de uso colectivo. Entran la mayoría de los bienes ambientales en general. La diferencia con los mixtos es que el mixto tiene un canon, tiene un peaje, tiene un gasto, ¿sí? El cual hay que hacer para poder acceder a ese bien. Tiene características de privado de manera conjunta. Hay un concepto de externalidad. La diferencia grande con el bien común es la externalidad. El típico ejemplo de la externalidad es la vacuna. La vacuna genera una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque si todos nos vacunamos, vamos a ser menos propensos a enfermarnos a lo que esa vacuna mejoraría, digamos. Y si una persona no está vacunada, pero está en un ambiente con toda la comunidad vacunada, tiene menos riesgo de contaminarse de esa enfermedad. Entonces, eso genera una externalidad positiva, es decir, un beneficio social, que todos estén vacunados porque se reduce, se minimiza el riesgo de contagio. Y ese riesgo de contagio o de enfermedad produce gastos, ¿sí? No solamente los gastos médicos, o los gastos de sepelio en el caso de fallecimiento, sino existen gastos interrelacionados, porque son gastos indirectos que generan faltas de días laborables, personas que faltan al trabajo por enfermedad. Eso produce una necesidad de un reemplazo para pagar a una persona que supla a esa persona enferma, tiene un costo extra para la empresa. Esa persona que se movilizó también gasta transporte, y cuando gasta transporte, esa persona que fue a suplir al que estaba enfermo, también esa persona tuvo que gastar en una niñera para cuidar a su hija porque estaba solo, porque la madre estaba de viaje. Entonces es una pelota de gastos y costos que se pueden evitar si todos estaban vacunados. Lo mismo pasa con la calidad del agua subterránea, del agua potable, perdón. La calidad del agua potable se valora muy poco, porque si una bacteria, un virus, se transmite por la red de agua potable, el riesgo es enorme, ¿sí? Es un punto muy vulnerable de las ciudades, las plantas potabilizadoras, ¿eh? En Estados Unidos es un tema de defensa, ¿eh? Es decir, el control de la calidad de las plantas potabilizadoras es altísimo porque temen cualquier ataque terrorista que coloque algún contaminante. ¿Sí? Se dispersa rapidísimo y produce enormes gastos. Entonces, esta vacuna, la cual yo la tengo que pagar, por ejemplo, si no estoy en algún rango la cual el Estado me subsidiaría esa vacuna, yo la pago y me protejo de esa enfermedad. Pero estoy brindando un beneficio a todos. Eso se denomina externalidad. Lo otro que comentamos siempre es la externalidad negativa. Una externalidad negativa
es el impacto que produce en mi producción en un tercero. ¿Sí? Por ejemplo, yo utilizo el agua de un río, estoy en una población aguas arriba de otra población, y mi empresa arroja el efluente al mismo río que recibe esa población que está aguas abajo, la cual va en detrimento de su producción. Porque si la toma como materia prima, hay una diferencia de calidades en mi materia prima, y yo produzco 10 unidades, con una unidad de recurso hídrico produzco 10 unidades porque tienen buena calidad, y abajo, con una unidad de recurso hídrico, producen 8 unidades. O producen 10 unidades, pero más pequeñas. 10 tomates más chiquitos. Yo produzco unos tomates buenísimos porque el agua es buena. Entonces hay una diferencia. ¿Sí? Eso es una externalidad negativa. Para poder tener la misma calidad, el que está aguas abajo, la misma calidad que mi producción, ellos tendrían que invertir en mejorar la calidad del recurso que están usando para poder tener la misma calidad que yo. Entonces, ese es el costo de la externalidad negativa. ¿Y quién la debería pagar? Y la debería pagar en primera instancia el que lo produjo esa contaminación. ¿Mm? Acá me estaba adelantando. Ahí está explicado, después léanlo tranquilo. Existen otras formas, porque el concepto del contaminador pagador, el que contamina paga, es de difícil resolución, porque ¿cómo obligo a una empresa a pagar una contaminación? Capaz que agarro a un par de empresas que contaminan, les cobro y después me van a tirar el efluente cuando yo no lo vea, cuando yo, el Estado que controla, no lo vea. Y es lo que pasa. Las industrias tiran los efluentes en recursos hídricos, canales, ríos, lagos, cuando no son inspeccionados. Y si viene la inspección, y bueno, cae una multa, y esa multa es la externalidad negativa que está pagando el tipo. ¿Se entiende? Pero no siempre funciona. Por esto que les comento. Entonces, existen otras formas de gestionar eso. Pasa por una concientización también, pasa por un entendimiento del sistema ambiental y pasa por un entendimiento del bien común. Es decir, si concebimos todo como bien común, y bueno, en definitiva, entramos en el problema. Si somos perjudicados, si yo interpreto que me perjudico si uso ese bien de una mala forma, y entiendo que me perjudico económicamente, y bueno, voy a ser más eficiente, voy a ser ordenado, voy a gestionar ese uso. Entonces lo que se busca es eso. Vamos a hacer un poquito más y cortamos. Esta véanla ustedes, básicamente es una comparación siguiendo el principio de rivalidad y el principio de exclusión. Cuando la cumple ambas, es un bien privado. Si no cumple ninguna, es un bien público, y ahí están los ejemplos. Si cumple la rivalidad y no cumple la exclusión, estamos en el caso de los bienes comunes. Y si hay una mezcla, es mixto. Y está como ejemplo, acá como un quinto tipo de bien, que se lo denominó hace unos años como mal, un mal público. Un mal público es, por ejemplo, la contaminación. Porque es una externalidad negativa, digamos, que hay que incorporarla en el ciclo económico. La diferencia entre valor, costo y precio, más o menos se la he ido tanteando. Precio es lo que yo realmente termino pagando para adquirir ese producto, o ese bien privado. Costo es lo que le costó al productor de ese bien privado producir una unidad, ese sería el costo. Y si a ese costo le suma el beneficio del productor, generaría el precio, digamos, ¿no? Y si ese precio está de acuerdo con el punto de equilibrio entre oferta y demanda, bueno, sale el mercado con ese precio. Si no, se va a ajustar y se va a reducir o a aumentar el beneficio del productor. Y valor es la suma de muchas cosas que lo vamos a ir discretizando, pero valor es lo más alto que yo estoy dispuesto a pagar. ¿Mm?
es concebir a ese bien de todos los beneficios que me va a producir. ¿Mm? No solamente satisfacerme la necesidad de adquirir ese bien, sino muchos otros beneficios que son intangibles en la mayoría. ¿Mm? Por ejemplo, si ese par de zapatos me recuerda a los zapatos de, no sé, de mi padre, y yo quiero adquirir esos zapatos porque me van a hacer acordar y le estoy dando más valor. Y ese valor es muy personal, no lo va a compartir quizá otro consumidor. ¿Mm? Eh, entonces, esto se los expliqué, los beneficios se miden a través de la demanda, lo vamos a repetir cuando veamos un par de figuras de mercado común. El precio de equilibrio, el agua es poco ordinaria porque, bueno, ya también le expliqué y lo de las externalidades. Vamos a avanzar un pelín más y cortamos. Tres y más, y nos vamos. Esto después lo vamos a ir también volviendo a esta figura. Esta figura explica cómo estaría conformado el valor económico total. Digamos, es un acercamiento al valor total. El valor económico total podría llegar a incluir más cosas. Bueno, quizás las puedo poner en alguno de estos casilleros. Pero en líneas generales, yo voy a tener un valor de uso directo, ¿no? Por ejemplo, para lo que me va a servir el bien que yo estoy comprando, estoy adquiriendo. Por ejemplo, la lapicera, ¿para qué? Para su función. Entonces, lo voy a usar como un insumo o como un producto para escribir. Si compro el plástico y tengo la empresa que produce la lapicera, bueno, va a ir como un insumo, ¿sí? Como un bien o un producto también. Como un insumo o como un producto. Y les dije que el valor directo es una de las 4 funciones del agua. Como medio receptor puede ser el agua. Y hay que considerar ese valor. ¿Sí? Y existe un valor agregado si yo esa agua la hago recircular, la mejoro y la vuelvo a reusar. ¿No? Entonces, podría llegar a existir un beneficio económico, si yo utilizo el agua tratada, el agua con un reuso. Acá donde está la economía circular que les comentaba. Por otro lado, la contra del valor directo, porque todo esto es un valor económico directo, yo lo puedo sacar de la teoría común de mercado. Es decir, puedo encontrar un precio de equilibrio, puedo entender el beneficio y costo más beneficio me va a dar valor. Entonces, acá está eso, de economía básica hasta acá. Si lo uso como medio receptor al agua, también le puedo encontrar un valor económico, porque puedo descontar lo que yo invierto para mejorarla, pero esa plusvalía la voy a poner en el precio del producto que estoy desarrollando, el agua mineral, por ejemplo, y en algún momento lo voy a amortizar, pero va a ser una plusvalía, es decir, va a tener un valor, un número ahí el cual yo puedo establecer. Entonces, el valor de uso directo es cuantificable, ¿sí? Con la teoría común, la teoría económica tradicional. Por otro lado, también es cuantificable hasta cierto punto el valor de no uso. Y el valor de no uso tiene que ver con un concepto en economía clásica que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad básicamente es, si yo tengo un capital que quiero invertir y voy a tener opciones, voy a tener alternativas de dónde invertir esa plata que tengo guardada. Si la pongo en el banco, me va a dar intereses determinados en un tiempo determinado. Si yo invierto en comprar una maquinaria para mejorar mi producción, va a tener también una rentabilidad diferente. Entonces yo puedo tener alternativas de dónde colocar mi inversión, ¿no? A eso se llama valor de no uso, porque yo estoy dejando de usar esta inversión en este lugar para usarla en otro lugar.
o estoy previendo un cambio en el mercado y estoy estoqueando. ¿Mm? Entonces, estoqueo, no lo vendo ahora porque sé que va a cambiar, y estoy dejando su uso para un tiempo futuro. ¿Mm? Entonces estoy en la parte de esto, de valor de opción. ¿Mm? Está relacionado con esto del costo de oportunidad, valor de opción. El valor delegado tiene que ver con la generación futura, es decir, prever un uso futuro. No por mi opción de dónde coloco la inversión, sino bien a futuro, es decir, prever un uso de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo compro esta propiedad para beneficio mío, pero en realidad para beneficio futuro, de mi generación futura. En el caso del agua, el uso futuro tiene que ver con, por ejemplo, un embalse. Un embalse es garantizar una dotación de agua, un volumen de agua regulado para el uso actual y un uso futuro, digamos. Lo mismo que una planta potabilizadora. Se va a hacer, no en la primera instancia para un uso futuro, se va a ser en etapas, digamos. Pero se considera ese uso futuro. Y eso tiene un valor, un poco más complejo de determinar, pero existe un valor delegado. El valor de existencia y el valor ambiental, que están ligados de esto, de alguna manera, son más difíciles de cuantificar, porque acá estarían no haciendo uso ni futuro ni actual del recurso, pero sí quiero que siga existiendo. Por ejemplo, el glaciar Perito Moreno. El glaciar Perito Moreno podría llegar a ser un valor de uso ambiental, por eso le digo que está ligado, pero no lo quiero para ahora, lo quiero para las generaciones que vienen también. Entonces, tiene un valor actual, que estaría acá, y tiene un valor futuro de existencia y de legado también, está mezclado. Acá está la visión más holística, digamos, tiene un valor por el hecho de existir. Si no existiera, cambia la cosa. Si yo sumo todos estos valores, me doy una idea del valor económico total. Como ven, es complejo, es amplio. Existen metodologías para determinar algunos de estos casilleros y me darían una idea de un piso de mínima. Si yo saco el valor de opción del agua, es un piso, de ahí para arriba, porque le tengo que sumar todos estos otros casilleros para realmente llegar a un valor económico total. Si yo lo veo esto en forma de eje cartesiano, el valor entendido como la suma de todos los beneficios que produce el agua, yo voy a partir primero por un concepto de economía clásica, el valor privado. Es decir, esto que yo les comentaba, va a haber un beneficio del productor, un beneficio del consumidor, esto de que yo valoro algo con un nivel y lo pago a un precio, ahí ya tengo mi beneficio, ¿no? Ese es el beneficio. Existe el beneficio del consumidor, existe el beneficio del productor y existe un beneficio social, que se da en el caso de los bienes mixtos. Por ejemplo, la vacuna, esto que les comentaba. Existe un beneficio que es difícil de calcular porque que está acá, es el siguiente, que es el valor eh, fuera del mercado. No se ve reflejado en el mercado, porque tiene un impacto muy indirecto. No está en la relación oferta-demanda, sino que repercute en otros bienes o servicios, que es lo que les comentaba del ejemplo de la vacuna. Si yo sumo el beneficio privado más el beneficio o valor social, estoy en este nivel. Si concibo o incorporo o internalizo, así se denomina, si internalizo las externalidades negativas o positivas, en el caso de la vacuna, negativa en el caso de cualquier otro tipo de contaminación, estoy en este otro nivel.
donde yo tengo un beneficio socioambiental. Si yo logro que la empresa que está produciendo el recurso hídrico, el bien que está ligado al recurso hídrico, incorpore la externalidad negativa de la contaminación, por ejemplo, se va a mover el precio, se va a mover el beneficio social, pero en definitiva va a llegar acá. Esta externalidad, esta caja, se va a achicar y ese valor se va a dividir en el beneficio privado y del productor y del consumidor y en el social. ¿Se entiende? Pero tengo que incorporar esto en una de estas dos. Después le voy a agregar el valor de no uso, o para un uso futuro, que también es de difícil cuantificación, y un valor netamente social o cultural que también hace a una de estas cajas, digamos, en el caso de la existencia, social-cultural, y todo eso me daría un valor total. Este es de los costos, digamos, este por ahí un poco más fácil. El costo para producir una unidad voy a tener un costo de operación, un costo de mantenimiento, un costo de inversión de capital, y ese va a ser mi costo de producción, costo total de oferta. Tangible, fíjense, medible. Es fácil relacionar la curva de oferta. De acá sale la curva de oferta. Sumo todos mis costos, directos, indirectos, y lo puedo medir y puedo entender cómo va esa curva en función de la cantidad de unidades de producción. Le sumo las externalidades, negativas o positivas, y tengo un costo económico total y ambiental. Le sumo el costo social de oportunidad, de acceso a ese bien que estoy produciendo, y tengo el costo total. Y vamos a cortar acá. Esta es la tarea de la unidad. El práctico va a tener un análisis económico. En función de los grupos le va a tocar establecer y estudiar, investigar el precio del agua de diferentes tipos de bienes. Por ejemplo, a un grupo le va a tocar cuánto cuesta, cuál es el precio de un metro cúbico de agua de riego, por ejemplo. Otros van a analizar el precio de un metro cúbico de agua domiciliaria. Otros van a utilizar, les va a tocar agua privada, un bien privado. Por ejemplo, el agua embotellada. ¿Cuánto vale un metro cúbico de agua embotellada? Luego vamos a analizar los resultados que vayan obteniendo y van a ver la diferencia que hay de precios en función del tipo de bien. Privado, público o común. O mixto. Es interesante esto porque nuevamente van a poder entender el por qué hay tanta diferencia, ¿no? Esto, leanlo tranquilo, es un resumen final de todos los tipos de bienes. Y acá solíamos hacer una dinámica que esperemos a ver si la podemos hacer virtualmente, pero para ya otra clase.